clase del día de hoy. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, señor Pazmiño, ¿qué vimos las clases anteriores? O la clase anterior. La teoría sobre el origen de la vida en la Tierra. Ya, ¿qué me puede decir algo que entendió sobre esta clase del origen de la vida? Bueno, que la vida totalmente nadie sabe su origen, pero los humanos nos hemos basado en diferentes teorías para poder llegar a un resultado más o menos lógico, por lo que encontramos. Lo que podemos encontrar como llamamos, la teoría de la evolución, del creacionismo, la panspermia y la autogeneración. Bueno, muy bien. Señorita Tipantocta, ¿qué me puede decir usted? Que hay diferentes teorías sobre cómo se originó la humanidad y cómo es esto. Hay la del creacionismo, donde se cree que fue un ser divino el que fue el origen de la vida en la Tierra. Bueno, señorita Ocaña. ¿Cómo se creó la vida? Eso, Ya, pero ¿qué me puede decir? de lo que yo había dicho de los meteoritos que llegaron a la Tierra. Tenían moléculas, creo que células, no sé, de agua. Y ahí es cuando se fueron creando o sea, los mares, o sea, todo el agua. Y ahí dentro del agua también habían como microorganismos chiquitos donde se fue creando la vida, o sea, la vida marítima, así los peces, y luego fueron evolucionando la vida terrestre hasta llegar al mono, y dicen que del mono salimos nosotros. Bueno, bueno, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Obviamente comencé diciéndoles, ¿se acuerdan? Que hay diferentes tipos de teorías, ¿no es cierto? La una era la teoría del origen del universo, la otra la teoría del origen de la vida, la otra la teoría del origen de las especies, que son totalmente distintas. Sí, cuando hablamos del origen de la vida, para hacerles un pequeño resumen, hablamos sobre el creacionismo, ¿no es cierto? Dentro de esto también tenemos la teoría de la panspermia, de la generación espontánea, ¿sí? En las teorías actuales. Pero vean, dentro del creacionismo, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Simplemente que todo lo que nosotros conocemos fue creado por un ser superior. La teoría de la biogénesis, su principal defensor era Aristóteles, ¿sí? Pero dentro de esos tenemos otros filósofos, perdón, Virgilio, Sócrates, Ovidio, ¿sí? Que dieron algunas, ¿cómo les puedo decir? Hipótesis en las cuales trataban de explicar el origen de la vida. Pero básicamente la teoría de la generación espontánea o biogénesis dicen que la vida surge de la materia inerte, de la materia muerta, ¿sí? Por eso había la teoría de Sócrates, sí, para hacer un pequeño resumen para que me entiendan. A ver, ¿dónde estaba aquí? En esta diapositiva. Bueno, vean, nos explicaba, ¿no es cierto?, Helmont, y aquí estamos Aristóteles, vean, que decía que la vida surgió del barro, ¿sí? En otras palabras, de la materia muerta. En Helmont, en cambio, decía que si colocábamos trigo en una tela, ¿sí? Especialmente que sea una blusa de una mujer, en 21 días nacían ratones. Obviamente que iba a aparecer ratones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los ratones se alimentan de semillas. Vean, entonces no explicaban específicamente, ¿no es cierto?, lo que es la teoría. Esta es de la generación espontánea. También tenemos los científicos actuales como Francisco Redí, el tal también quiso explicar y realizó un experimento. Vean, colocó 3 frascos, ¿sí? En el cuyo interior colocó pedazos de carne. Vean, en el primer frasco no lo selló, en el segundo lo selló herméticamente y en el tercer frasco lo selló no muy hermético, ¿no es cierto? Le colocó una gasa. ¿Qué observó aquí? En el primer frasco
observó que se formaban larvas, ¿no es cierto?, de moscas, y de ahí se originaba la vida. En el segundo frasco no sucedía nada. En el tercer frasco, obviamente, se daba origen a larvas, pero estas larvas no sobrevivían. ¿Por qué? Ustedes saben que las larvas se alimentan de sustancia muerta, básicamente. ¿Sí? Por eso las moscas depositan sus huevos ahí para que se alimenten con esta sustancia. Entonces, obviamente que aquí sí se originaron las moscas. En cambio, en el tercer frasco, al no haber la comida, hablemos así, simplemente no se dieron origen. Claro que se aparecieron larvas, pero no se desarrollaron como moscas. En cambio, en el otro frasco herméticamente sellado no pasó nada. ¿Sí? Entonces, vean, son diferentes teorías, ¿no es cierto?, de los diferentes autores. La panspermia, ustedes básicamente saben que hay, también se llama exogénesis. ¿Qué significa? O migracionista, tiene también este nombre. ¿Por qué migracionista? Porque dice que vino la vida de otra parte, básicamente por cuerpos celestes que chocaron con la Tierra, en las cuales tenían cuatro elementos básicos. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuáles son estos elementos químicos básicos? A ver, Carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. nitrógeno, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se forma la palabrita chon, no se olviden, chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los cuatro elementos básicos. Obviamente que tenemos en menor cantidad lo que es el fósforo, calcio, magnesio, ¿sí? En menor proporción. Pero los básicos son estos, ¿no es cierto? Entonces dice que chocaron en la Tierra con las condiciones que tenía la Tierra primitiva, ¿no? ¿Cuál es la Tierra primitiva? Es esa, cuando recién comenzó a formarse. Ustedes saben, cuando recién se formó la Tierra primitiva, tenía bastante calor por las erupciones volcánicas. Al erupcionar los dos volcanes, crearon una atmósfera llena de dióxido de carbono, ¿no? Vean que no le permitía entrar los rayos solares, pero cuando permitieron entrar esos rayos solares, se produjo un proceso químico en el cual dio origen a las primeras formas de vida, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a entrar básicamente a la materia, ¿no? Sobre la teoría evolucionista, ¿sí? Evolución, ¿qué significaba? Señor Mazacón, ¿qué significaba evolución? Es la adaptación de un ser, de un ser vivo al ambiente o a las condiciones. Bueno, señorita Singaña, con una sola palabra, ¿qué significaba evolución? Desarrollo o cambio. Bueno, muy bien, sí, desarrollo, cambio, transformación, adaptación. Vean, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los principales exponentes de esta teoría? Básicamente fue Darwin, Wallace y Lamarck, ¿sí? Ellos dieron las primeras teorías sobre la evolución. Como dice aquí, vean, Lamarck creía que el uso y desuso de un órgano estaba relacionado con los cambios ambientales. En cambio, Darwin y Wallace, ambos trabajaron básicamente en esa teoría evolucionista y llegaron a la misma conclusión, ¿sí? Darwin primeramente, Wallace posteriormente, ¿sí? Y ambos trabajaron en lo que se llama la selección natural como mecanismo evolutivo. ¿Qué decía Darwin? Básicamente, argumenta que todos los seres vivos tienen una esencia común y las diferentes variedades y especies que se observan en la naturaleza son el resultado de la adaptación y la selección natural en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las especies tuvieron que adaptarse para poder sobrevivir. Si no había esta adaptación, simplemente las distintas especies desaparecían, ¿sí? Es lo que nos indicaba Darwin. En su teoría tuvo dos postulados, sí, básicos. Dice, los seres vivos presentan variación. Por ejemplo, todos nosotros somos diferentes unos de otros. Y Darwin observó que lo mismo pasaba con todos los seres vivos. El otro postulado, algunas características de los seres vivos son heredadas de padres a hijos. Por ejemplo, el color de tu piel,
es similar a las de tus padres o tal vez a las de tus abuelos, y seguramente te pareces a tus hermanos y a tus primos. ¿Qué nos indicaba con esto Darwin? Vean, nos indicaban la teoría de la herencia genética, ¿sí? ¿Alguien me puede decir o ha escuchado sobre la herencia genética? Señor Hidalgo. Por ejemplo, si es que todo tenía ojos azules, la segunda generación después de él va a tener los mismos ojos azules. Es Bueno, como hereditario. ya, muy bien, sí. Cada uno de nosotros, sí, somos o adquirimos caracteres hereditarios, ¿sí? ¿Qué son los caracteres hereditarios? Los caracteres son color de piel, color de ojos, estatura, tipo de cabello, ¿sí? Vean, todos esos caracteres hereditarios son heredados de nuestros padres. Entonces, Darwin ya se dio cuenta de esa situación, ¿no es cierto? Vean, entonces, pero aquí tenemos que hacer un poquito, pausarnos. Los caracteres hereditarios no solamente son heredados de nuestros padres, ¿sí? Que seríamos nosotros la descendencia directa, ¿sí? Sino que ya Darwin se dio cuenta, como dice aquí, vean, tu piel es similar a de tus padres o tal vez a los de tus abuelos y seguramente te pareces a tus hermanos o a tus primos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ya estas características hereditarias, ¿sí? No solamente fueron transmitidos por nuestros padres, sino tenemos más o menos generaciones anteriores que nos transmiten estos caracteres. Vean, el señor Hidalgo me decía, si mis padres tienen ojos color claro, hablemos así, ojos color verde. La primera generación va a tener ojos color verdes, no necesariamente, ¿sí? Puede saltarse generaciones el color de los ojos verdes. Vean, ha habido casos. Hubo un caso hace unos años. Papá color piel blanca, mamá color piel blanca. Pac, sale el hijo color piel negra. ¿Qué pasó ahí? A ver, señor Jiménez, le veo su risita. A ver, ¿qué pasó ahí? Pues el color de piel se formó como gen recesivo y como gen, no me acuerdo cuál era ese término, de algún familiar de alguna generación pasada, pues le heredó el color. Listo. Ya, exactamente. Vean, la historia inclusive salió en las noticias, ¿no? Vean, básicamente, la mamá de este muchacho, inclusive para hacerle la historia, la chica le rechazaba al hijo, ¿no? Porque decía, yo soy blanca. Y el hijo sale de color negro. Mejor dicho, el papá le rechazaba. Porque pensaba que ahí había una infidelidad, ¿no es cierto? Que la chica tuvo relaciones con otra persona de raza negra y ahí fue el resultado del hijo. Pero vean, haciendo las investigaciones, ¿qué pasó ahí? La mamá había sido la infiel. Sí, ella sí tuvo relaciones con un individuo de raza negra. Sí, pero vean, el resultado fue que el hijo fue blanco. Sí, pero cuando su hijo se casó y tuvo su primera generación, como decía el señor Jiménez, dentro de los genes tenemos dos genes, el gen dominante y el gen recesivo. ¿Sí? El gen dominante, como la palabra lo indica, domina, ¿no es cierto? Y el gen recesivo, en cambio, queda ahí como oculto. Vean, en este caso, se casaron las dos personas de raza blanca, tuvieron su primer hijo y ahí el gen recesivo se hizo dominante. ¿Cuál es el gen recesivo? El color de la piel. Vean, entonces el hijo resultante de este, ¿qué pasó? Tuvo el hijo con características de piel negruzca. Vean, entonces ahí vino, ¿no es cierto?, un sinnúmero, perdón, de factores en las cuales, vean, entonces ahí se describía, ¿no es cierto?, que las características hereditarias, ¿no es cierto?, no son solamente transmitidas de padres a hijos, sino pueden ser transmitidos de abuelos, bisabuelos, 3 generaciones anteriores a las nuestras. Así que mucho ojo en este sentido. ¿Sí? Entonces también decía que los seres vivos presentan variación. Sí, obviamente. Vean, si nosotros fuéramos toditos iguales,
Igualitos, color de piel, estatura, todo. ¿Qué pasaría, señorita Gómez? No nos podríamos diferenciar. Exactamente, ¿no es cierto? No nos podríamos diferenciar. Vean, ¿sí? Por eso dice que la variación, ¿no es cierto? Y la adaptación y la herencia, Darwin, son los principales factores. Vean, hay otra tendencia de la teoría evolucionista, ¿no es cierto? Vean que nosotros surgimos de un simio, ¿sí? Pero no de cualquier simio. ¿Alguien sabe de cuál simio estoy hablando? Del chimpancé. Exactamente, del chimpancé. No estoy hablando ni del orangután, ni del mono araña, ni nada de eso, sino de una especie específica de mono, del chimpancé, que genéticamente somos parecidos, somos similares genéticamente, ¿sí? Pero no iguales, puede tener alguna variación. Otro de los estudios que Darwin vio al llegar a las Islas Galápagos, vean, vio en los pinzones de Galápagos, ¿sí? Que eran la misma especie, pero según donde ellos vivían, cambiaban sus características. Entonces aquí dijo Darwin que las especies tienen que adaptarse para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Vean, según las diferentes islas en las regiones Galápagos, básicamente observó esto. Vean, y Darwin llegó a las siguientes conclusiones. Vean, primeramente llevó varias muestras de los pinzones de las islas, pensó que eran pájaros diferentes, pero se dio cuenta que no. Básicamente se dio cuenta que son de la misma especie y concluyó que las especies para poder sobrevivir, ¿no es cierto?, tenían que modificar su pico para poder alimentarse, porque en cada isla las condiciones eran diferentes. Vean, entonces, ¿cómo razonó Darwin? Cada uno cambiaron en función de su ambiente para poder vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que las especies, ¿no es cierto?, se adaptan para sobrevivir. Vean, aquí podemos poner un ejemplo, aquí en lo que es nosotros. ¿Qué pasa cuando una gente de la costa viene acá a Quito? A ver, ¿alguien se ha visto qué pasa? Mucho frío. ¿No es cierto? Le falta el aire. Les falta el aire, tienen mucho frío, como dicen el soroche, ¿no es cierto? Vean, cuando nosotros nos vamos a la costa, en cambio, ¿qué pasa? A ver. Nos da mucho calor. Ya nos da calor. Señorita Gaibor, algo creo que quiere decir usted. Es que a algunos también le dan la altura, dicen. Claro, pero yo digo cuando nosotros vamos allá. No sé si se han dado cuenta. Hay personas en la costa que dicen un clima medio cálido, ellos tienen frío. Ahorita nosotros no. ¿No es cierto? Vean, para ellos una temperatura de 22 grados ya es frío. Y en cambio para nosotros significa un poco de calor. Vean, ¿por qué? Porque nosotros estamos adaptados, ¿no es cierto?, a esas condiciones medias frías. Vean, entonces, cada una de las especies, ¿no es cierto?, en este caso, hablando de los pinzones de Galápagos, se adaptaron ¿para qué? Para poder sobrevivir, ¿sí? Y ahí vino la teoría de la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. ¿Sí? ¿Qué nos trata de decir con esto? Ustedes han visto los osos. ¿Sí? Hay diferentes tipos de osos. Si yo llevo un oso de anteojos a la Antártida, ¿qué pasará con ese oso? Se muere. Se muere, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no está adaptado. Las condiciones de ese oso no son las óptimas para poder sobrevivir. ¿Sí? Si yo traigo un oso polar a la costa, ¿qué pasará? También muere, ¿no es cierto? Por deshidratación. Porque, ¿ustedes saben qué les da el calor a los osos polares? ¿Alguien sabe? Sofocación. No. Digo, ¿qué les da el calor corporal a los osos polares?
¿Alguien sabe? Señor Ruiz. Piel, No, la lanita que ellos tienen. no. Y los osos de anteojos también tienen su pelaje. Deshidratación. No, no. ¿Qué les da el calor corporal para que puedan sobrevivir en la Antártida? Nadie. Bueno, vean, los osos polares tienen que tener una buena alimentación, ¿sí? Entonces, la grasa corporal ayuda a mantener el calor, ¿sí? La piel blanca o la lana blanca les ayuda como camuflaje para evitar a los depredadores naturales que tienen los osos. Pero básicamente, esa grasa corporal hace que los osos sobrevivan en la Antártida, ¿sí? Bueno, para la selección natural hay 3 condiciones: la lucha por la sobrevivencia, la variación y la herencia. Lo que les hablaba anteriormente, ¿no es cierto? Vean, especies mejor adaptadas son las que sobreviven, ¿no es cierto? La variación, hay diferentes especies, ¿no es cierto?, que se desarrollan en los distintos lugares. Y la herencia, básicamente, son las características hereditarias, ¿no es cierto?, que cada una de las especies adquieren para poder sobrevivir. Entonces, estas 3 condiciones tiene que tener una especie y de esta manera podrá sobrevivir. ¿Sí? Bueno, hasta aquí nomás vamos a quedar. Señores estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro este tema? Por favor, de Darwin, la selección natural.